En Argentina el turismo es uno de los sectores más influenciados por los vaivenes de la economía, con cambios constantes y con el desafío para quienes trabajan en ese sector, ya sea desde lo público o lo privado, de diagramar alternativas para aprovechar los buenos tiempos y sobrevivir en los menos generosos. Para atender qué sucede específicamente en Argentina, primero debemos diferenciar entre turismo emisivo y receptivo, analizar el impacto que genera en la economía una mayor salida de argentinos al exterior, por ejemplo, la llegada o no del turismo extranjero e incluso el desplazamiento de los viajeros dentro de los destinos que ofrece el país. Para interiorizarnos sobre este tema, hablamos con Franco Bianco. Él es director de la carrera de Turismo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, vamos a hablar de turismo y de los grandes desafíos que tiene hoy el turismo. Hablábamos fuera de aire, lo vamos a decir así, Franco, esto de lo que hoy sucede, que es básicamente que se renueva constantemente esto del desafío de cómo abordamos el turismo, ¿no? Sí, exactamente. El turismo es un fenómeno dinámico, es un fenómeno social, económico y ambiental, te diría. Sí, Se va renovando constantemente, es muy dinámico. Es muy difícil poder analizar como un turismo estático. sí. Eh, O sea, ese concepto que teníamos de el turista yendo a un lugar a, digamos, disfrutar de un solo sitio, de un solo espacio, ya quedó en el pasado, sino es mucho más, exige mucho más, digo, movimiento, moverse de un lado a otro, tal vez hacer una excursión o varias excursiones o en un mismo paquete ir de un lugar a otro, ¿no? Exactamente, es como que dejó de ser un turista pasivo Ujú, a un turista más activo que busca experiencias y experiencias nuevas, ¿no? ujú. Ser partícipe también de esa experiencia, y algo que nos marcó mucho fue la pandemia. Sí, Después de la pandemia hubo como un cambio, un vuelco en el turismo, sí, donde dejamos de estar como enclavados en un lugar encerrados, sí. con un confort, a pasar a disfrutar de ambientes al aire libre, poder disfrutar. Aún más digo, ¿no? Porque Sí, fue como un reinventarse porque claramente fue uno de los sectores más castigados por el tema de esto de estar encerrados, como se decía, o cuidados con esto de que no nos juntáramos no nos aglomeráramos en otros lugares donde haya más gente. Digo, fue una cuestión de cuidado que en definitiva afectó muchos sectores económicos y al turismo en especial. exactamente. Inclusive, fíjate que pasó algo muy interesante, que es, si bien la gente tenía la necesidad de viajar después de la pandemia, la gente también valora mucho el espacio. Sí, Es decir, esos famosos aforos que se generaron y que decían, bueno, la capacidad era tanto, hoy la gente también busca esos lugares tranquilos y no tan sobrecargados, y poder disfrutar de una experiencia un poco más completa. sí. Es decir, que no te interrumpa esa experiencia la cantidad de personas que pueden llegar a ver en algún lugar. Eso también revolucionó un poco el mundo del turismo. Los que gestionan, me imagino que claramente tienen que saber darle, satisfacer a la demanda del turista, pero al mismo tiempo no dejar de tener su negocio que sea próspero, ¿no? Exactamente, no hay que olvidarse que el turismo es una actividad económica, Ujú. ¿sí? Pero es una actividad económica que también incluye un montón de factores, incluye no solamente la economía de un lugar, sino también el desarrollo Sí, de un lugar, que también es un concepto bastante complejo, pero también tener en cuenta que toca aspectos ambientales donde no podemos sobrepasar una capacidad de carga en algún lugar. Nosotros, por ejemplo, hablamos de lugares como, por ejemplo, vamos a pensar en Mendoza. sí, Mendoza, bueno, ¿cuántos turistas podría recibir la Payunia? ¿Cuántos turistas podría recibir? Es un área protegida, ¿no? Obviamente. claro. Pero ¿cuántos turistas puede recibir Puente del Inca? Ujú. ¿Cuántos turistas puede recibir el Manzano Histórico? Bueno, todas estas cuestiones son las que se tienen que pensar y se tienen que gestionar, ¿no? Sí, Y por otro lado, también hay una tendencia de volver a mirar hacia la comunidad local. Es decir, ha habido un fenómeno también de turismofobia en muchos lugares donde han crecido sí, exponencialmente a nivel turístico, donde la población ha tenido un rechazo. Ese rechazo se produce fundamentalmente por tres motivos: el aumento de los precios, claro. como por ejemplo el aumento de los alquileres, Ujú.
Y esto surge por los Airbnb, sobre todo. Que se ha visto mucho en Europa, sobre todo eso, ¿no? Europa, bueno, tenemos un caso emblemático que es Barcelona, pero Exacto. Barcelona ahora, justamente después de las protestas masivas de la población de los catalanes, ha pasado justamente a trasladarse a otros lugares, a todo lo que es la Costa del Sol, ¿sí? Del sur, del sureste de España, que también hay protestas con respecto a qué va a pasar con los precios, qué va a pasar con la demanda habitacional. Entonces, obviamente el turismo tiene que pensar en la comunidad local y cómo lo gestiona con la comunidad local. Es incorporar a la comunidad local y no dejarla fuera. Sí. Ese es otro de los grandes desafíos que también está atravesando el turismo, que siempre los tuvo, pero hoy por hoy, con esta demanda tan creciente luego de la pandemia, creo que ha resurgido este nuevo reclamo o esta nueva validación por parte de incorporar a la comunidad local, ¿no? Y no desdibujar también algo que para nosotros es importantísimo, que es la identidad del lugar. Sin duda. Bueno, también hay que tener en cuenta, y digo, y esto es parte del turismo, que hay mucha gente que viene a un lugar o va hacia un lugar porque le interesa la historia, la cultura y también Sí, claramente es poner en valor no solamente porque viene alguien desde afuera, sino por la protección que le debemos dar a nuestra propia identidad, a nuestra cultura y al mismo tiempo mostrársela al mundo, pero preservarla. siempre, exactamente, siempre se dice que la culpa es del turista que daña un lugar o que desdibuja la cultura de un lugar. Yo siempre digo que cada lugar tiene que regular y tiene que ver qué normas pone. Es como cuando yo invito a alguien a mi casa, ahí entramos en el término de Claro. cultura, ¿no? Ujú. Y yo asemejo en términos así muy, muy burdos, ¿no? Que la cultura también es como cuando vos invitás a alguien a tu casa y vos pones normas en tu casa y decís qué es lo que está permitido y qué es lo ¿Y que no. qué no? Claro. Vos podés venir con animales, no podés venir con mascotas. Vos podés fumar en casa, no se puede fumar en casa. Claro. Hay gente que tiene la costumbre de decir, tengo alfombras y que dejan sus zapatitos ahí. Cada cultura tiene un ritmo y un pulso propio. Ujú, Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que marcar como identidad en cada destino turístico, ¿no? ujú. Y el turista claramente se amolda. El turista también está buscando esa experiencia auténtica y esa experiencia de empaparse de la cultura del lugar. Ese turista también valora mucho cuando está preservada esa cultura, cuando está cuidado el ambiente, cuando está cuidado el patrimonio. Es un turista que cada vez está más interesado en la historia del lugar. Está más interesado también en las prácticas de ese lugar o ver cómo funciona a nivel cultural. Cuando antes quizás, como decíamos al principio, ¿no? Quizás llegabas a un hotel, disfrutabas de una playa, Ujú. volvías al hotel y te volvías a tu país de regreso. Exacto, no te interesabas tal vez tanto por lo que sucedía en ese lugar que ibas a visitar. No, de hecho, los turistas cada vez están más interesados en las dinámicas sociales. Ujú. Y por ahí conversan con un mozo, por ahí conversan con alguien del hotel y les van preguntando. O sea, que dentro del sector turístico hay personas que trabajan en esta cadena, ¿no? Que han tomado un rol fundamental. Por eso también hay que mirar el turismo no solamente desde el profesional del turismo, sino de los trabajadores Tal cual, en esta cadena del turismo, ¿no? sin duda. Franco, enseguida hablamos de cómo las situaciones económicas de los países también juegan en el tema turístico, porque en el caso nuestro de Argentina se da esa situación de hay momentos en que tenemos mucha llegada de extranjeros, otros momentos en que dejan de llegar y tenemos que apuntar al turismo interno. ¿Cómo se trabaja en esos casos? Enseguida me contás, ¿sí? Perfecto. Hoy el turismo necesita de planeamiento, basado en un estudio constante de las variables y sectores que lo componen, y con la responsabilidad que representa en la actualidad el cuidado y la preservación cultural, patrimonial y ambiental, justamente de esos lugares que están destinados a tal fin. Bueno, ahora nos vamos a meter en una realidad que a nosotros como argentinos nos suele pasar, Franco, esto de tener tiempos buenos, bonanzas en cuanto al turismo y otros momentos en que hay una malaria importante, digo, sobre todo hablando del turismo internacional. De hecho, hay datos, ¿no? El año pasado con mucha llegada de extranjeros, ahora ha disminuido un poco, pero tiene que ver con crisis económicas que son cuestiones cíclicas para el país que no se dan en otras partes del mundo. ¿Cómo se hace para traccionar cuando se puede el turismo internacional y cuando no se puede hacerlo con el nacional? Bueno, ese es un caso que es emblemático para todos los países, ¿no? Este tema de
las bonanzas en turismo. Hay países que tienen una estabilidad, como por ejemplo, no sé, hablamos de Francia, decimos que París está en el top 1 desde hace décadas Sí, y nadie lo puede destronar. Y no es solamente por un tema atractivo, sino también por un tema patrimonial, por un tema de exacto. visibilización, de campañas. A nosotros lo que nos pasa es que en Latinoamérica tenemos una realidad de inflación, devaluación, el peso que tienen las monedas, ¿no? Entonces, Sí, por ejemplo, nosotros hoy tenemos una realidad donde estábamos captando mucho turista brasilero, sí, el real está devaluado, por lo cual el brasilero encuentra caro los servicios de de Argentina, ¿no? Argentina. Y el turismo va cambiando. Por ejemplo, nosotros estamos recibiendo mucho afluente también por parte de Uruguay, Ujú. o tenemos un número que no baja, que son europeos o, por ejemplo, asiáticos que vienen. Sí, El tema tiene que ver con las políticas no públicas del Estado de mantener una línea, y yo siempre digo, bueno, podríamos ver este tema de los precios diferenciados, y esto no debería ser quizás por provincias, debería ser a nivel país, ¿no? claro. O a nivel región, decir, bueno, ¿cuánto me sale a mí por ser mendocino acceder a tal atractivo o a tal servicio O a una excursión, o a por una ejemplo. excursión? Ujú. Pero eso es una política que tiene que ser a nivel nacional y bueno, hay países que vos me mencionás, bueno, mantienen una estabilidad. Bueno, hay países como España o como puede ser Francia o inclusive Italia que tienen precios estandarizados y diferenciados y que más allá de las políticas macroeconómicas o el contexto no lo modifican. Ah, claro, Por ejemplo, ser ciudadano español para entrar al Museo del Prado tiene un costo, ser ciudadano europeo tiene otro costo y ya ser extranjero tiene otro costo. claro. Y Que eso se mantiene. acá se aplica en algunos lugares, por ejemplo, en la Concagua, que tiene ese precio y que es claro, ¿no? Digamos que es tal vez el ejemplo más claro en la Argentina. Exactamente. Lo que pasa es que no hay que mezclar tampoco lo que es calidad y excelencia en el servicio, y que Ujú. nosotros, por ejemplo, en Mendoza lo tenemos muy claro, como en muchos lugares del país, a tener en cuenta solamente políticas macroeconómicas. Creo que el turismo también es como un motor transversal que atraviesa varias actividades económicas, ¿no? Ujú. Porque vos podés tomar desde la agricultura. Hoy, por ejemplo, Mendoza ha tenido un auge en la gastronomía. Sí. Incluso ya no hablamos de enoturismo solamente, hablamos de enogastroturismo. Ujú. Hoy vos vas a una bodega y tenés otra oferta que es la experiencia, ¿no? De no solamente degustar un buen vino, sino degustar también con la comida que Sí, es más representativa del lugar. Y eso claro. involucra a otros actores, involucra al sector primario, involucra también la economía circular, Ujú. que es un tema también muy vigente hoy por hoy, ver cómo, esto es muy interesante de ver, ¿no? Cómo hay lugares que están reconvirtiéndose a lugares más sustentables, destinos más sustentables. Sí. Bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, una bodega que tiene su propia huerta, o, por ejemplo, inclusive hay hoteles que tienen su propia huerta, o paneles solares, o que te miden la huella de carbono, la huella hídrica. Que ese es un camino que están empezando a hacer varios, ¿no? En el mundo y por supuesto acá en la Argentina también. Y es una preocupación grande, ¿por qué? Porque frente a un destino turístico que está en jaque por el cambio climático Claro. y que tradicionalmente o sea, tiene una vocación turística, vos tenés que tomar decisiones rápidas. Ujú. Esas decisiones rápidas tienen que ver con la sustentabilidad del lugar. La sustentabilidad no solamente en términos ambientales, sino económicos y también sociales. Cómo yo sigo manteniendo a esas personas dentro del sector sin generar desempleo, cómo sigo generando un proceso de desarrollo económico e invertir ese desarrollo económico en el destino turístico. Claro. Y eso es algo que algunos países lo tienen muy claro, otros países vamos en esas vías. Todavía están haciendo, digamos, el recorrido. Y a ver, nosotros como Argentina estamos trabajando en un proceso, y más exclusivamente Mendoza, Córdoba ya tiene, por ejemplo, algo consolidado, que se llama los destinos turísticos inteligentes, que no tiene que ver solamente con la innovación y la tecnología, que si bien son dos de las aristas, tiene que ver también con la sostenibilidad, la gobernanza y la accesibilidad. Ujú. Entonces, todo eso involucra procesos que antes estaban quizás como aislados y que algunos emprendedores tomaban alguna de las aristas y ahora son todos indicadores a nivel internacional, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Mendoza se está posicionando desde ese punto de vista. El ente de Mendoza Turismo lo está trabajando, lo tiene proyectado, y nosotros como universidad también, claramente. Que bueno, hay como una especie de situación que se da, por ejemplo, con la llegada del turismo extranjero, y es que la pregunta que uno se hace, y me imagino es un desafío para los que trabajan en el turismo, esto del el turismo extranjero que viene, un turista que viene una vez,
que vuelva otra? Porque digo, es real que hay muchos turistas extranjeros que si tienen la posibilidad van conociendo distintas partes del mundo. Uno entiende que difícilmente vuelvan al lugar, los tiene que apasionar mucho. ¿Se da esa situación en la Argentina? Bueno, esa situación se está empezando a generar. Es como, yo siempre lo comparo con Buenos Aires, ¿no? O sea, vos vas a Buenos Aires y siempre te queda gusto a poco. O sea, es como que Querés más, querés querés conocer más. más. Sí. ¿Pero por qué? Porque la ciudad también tiene un dinamismo. Obviamente, Sí. las ciudades tienen un dinamismo que quizás otros destinos no lo tienen. Mendoza siempre fue conocido por el vino, ¿no? Sí. O por la nieve, o sea, catalogado así, estigmatizado por un destino de sol, de vino y nieve. Exacto. Y hoy la gente está descubriendo que existen otras alternativas, inclusive Mendoza se ha puesto a la vanguardia con fiestas electrónicas, por Ujú. ejemplo. Los Sunset también han venido a dar una respuesta y nosotros estamos recibiendo mucho turismo interno de eso. Y en ese caso, ¿cómo es el tema de la sustentabilidad? Porque también es una pregunta que uno se hace esto de las fiestas electrónicas que se dan en lugares abiertos, en donde uno hay un entorno natural que uno también entiende hay que preservar. ¿Cómo se trabaja con eso? Bueno, eso se está trabajando a nivel de responsabilidad empresarial. Eso básicamente lo que están haciendo es buscar lugares que estén preparados para eso. Por ejemplo, nosotros hemos visto fiestas en Potrerillos Ujú. y, por ejemplo, algunas de esas fiestas, para no contaminar con Con el el sonido. sonido, Ujú. tienen los auriculares Se puestos. usa el auricular, claro. Entonces, vos ves un montón de gente que está bailando y que no entendés por qué está bailando Y es porque está y es porque escuchando esa música en el en auricular. los auriculares. Bueno, Ujú. esa tendencia que viene desde Europa ya está Ujú. instalada acá y uno dice, Mendoza lo vemos tan lejos de eso y no, en Mendoza está pasando. Claro. El tema es visibilizarlo. O, por ejemplo, han empezado a ver algunas fiestas electrónicas en bodegas que están aisladas o en algunos lugares que son mitad bodega, mitad hospedaje y que tienen esa capacidad y que no afectan a ningún entorno residencial, por así decirlo. Claro. Y tampoco afectan al ambiente porque está preparado para eso, ¿no? Están acordes a esa situación que es, digamos, lo que hoy están ofreciendo. Exactamente. Y que ya no lo podríamos hacer, por ejemplo, en un estadio. Tal cual. Qué bueno, qué interesante, porque además es parte del turismo, como decíamos al principio, que se va renovando y que es parte de una respuesta a la demanda que te genera la misma gente, ¿no? Y que parece que no es significativo, pero es significativo. La cantidad de personas de Buenos Aires, de Córdoba y de distintas provincias que vienen a estos eventos a Mendoza, que uno dice, me pego una escapadita, pero esa escapadita significa quizás 3, 4 días. Con rafting, con visita a una bodega, con obviamente un restaurante o más, y es movimiento. Y empiezan a ver que Mendoza tiene otras cosas que no es solamente venir en las vacaciones de invierno a hacer nieve o solamente visitar una bodega. Tal cual, realmente muy positivo. Bueno, enseguida hablamos de la carrera, de la licenciatura en turismo aquí en la Universidad Nacional de Cuyo, que es una propuesta que además va a tener novedades, que eso es lo interesante, ¿no? Tiene muchas novedades, exactamente. La Universidad Nacional de Cuyo tiene una oferta educativa que incluye la formación en turismo en la Facultad de Filosofía y Letras, con una formación académica que tiene como objetivo contemplar respuestas para cada una de las demandas que el sector plantea. Bueno, Franco, dijimos que íbamos a hablar de la carrera de licenciatura en turismo de la Universidad Nacional de Cuyo. Contanos un poquito qué es lo que le aporta a la sociedad y cómo se van armando, digo, pensando en estos profesionales del turismo que están formando hoy y que son del futuro también. Bueno, es importante destacar que la carrera de licenciatura en turismo este año está cumpliendo 10 años. Ujú. Estamos en nuestra primera década y es una carrera multidisciplinar, ¿no? Está atravesada por la historia, por la geografía, Sí. por el patrimonio, la arquitectura, las materias específicas como son las prácticas, como son las materias específicas de el turismo, como es reservas de emisión, gestión de agencias, turismo inclusivo, sustentable. Entonces, creo que lo rico que tiene la carrera para aportar es eso, ¿no? Una visión interdisciplinaria y dar una respuesta también al medio, ¿no? Esta respuesta que nosotros damos al medio no solamente tiene que ver con el calibre de profesionales que estamos formando, sino también cómo nos vinculamos, ¿no? Y en esto Sí. sí tengo que ser muy sincero de que tanto la facultad como la universidad nos ha apoyado mucho en el sentido de a través de la Secretaría de Vinculación, cómo nos vinculamos con el medio a dar respuestas. Sí. A dar respuestas, por ejemplo, a través de capacitaciones, Ujú. capacitaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad de productos turísticos, la experiencia turística,
También proyectos que hemos llevado a cabo en distintos lugares en el territorio, como por ejemplo en Junín y Rivadavia, de potenciar destinos turísticos, lo cual ha demandado quizás 2 o 3 años de trabajo, de consultorías. Y todas estas acciones dan una respuesta concreta, ¿no? Y también creo que la universidad se debía tener una carrera tan estratégica como es turismo. Nosotros, si bien tenemos un enfoque patrimonial, que claramente cada vez está más en auge, porque el patrimonio, justo, aparte estamos en el mes del patrimonio, el mes de octubre es el mes del patrimonio, pero más allá de eso es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que la puesta en valor de los lugares tiene que ver también con ese rescate que hace una sociedad y donde la universidad no está ajena a ese proceso. Tal cual. La universidad es el faro que primero mira ese lugar y trata de ponerlo en valor antes de que se desgaste, antes de que se deteriore, inclusive por las carreras que nosotros tenemos dentro de la Facultad de Filosofía y Letras que nos aportan claramente un insumo valiosísimo, y esto ha hecho que también nuestros chicos, a través, por ejemplo, de las prácticas profesionales, estén haciendo walking tour. Estos walking tour muchos tienen de rescate patrimonial o tienen esta mirada de buscar una beta dentro del turismo para poner en evidencia algo que quizás el turista no está viendo. Claro. Digo, me parece importante rescatar esto que decías vos y veía un poco lo que es el plan de estudios de la carrera y esta puesta en valor que se le da a lo histórico, a lo cultural, y bien decías vos también y repasabas esto del lugar donde funciona la carrera, que además es un lugar muy importante en cuanto a la historia, a la cultura. De hecho, hemos venido a esta misma facultad, al museo, y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con descubrir o redescubrir eso que es parte del patrimonio de la provincia en este caso, y también repasarlo en esto que es esta carrera, ¿no? Exactamente, tiene que ver, bueno, a ver, nosotros estamos atravesados inclusive hasta por la arqueología, ¿sí? Y son espacios curriculares que tenemos dentro de la carrera. La misma geografía, el espacio geográfico es el que te va a dar el sustento para cualquier actividad turística, ¿no? Y siempre digo que esto es lo rico y el gran aporte que tiene la carrera hacia, no solamente a nuestros estudiantes, sino hacia la sociedad. Es decir, nosotros tenemos un plantel docente con distintas habilidades y con distintos perfiles que pueden dar respuesta a las demandas que la sociedad nos está generando. Y eso la verdad que es difícil encontrar cuando tenés carreras que siguen una misma línea. Y en este caso, bueno, también contar con recursos también dentro de la misma facultad y dentro de la misma universidad, ¿no? Que ya de por sí es un universo en sí mismo. Tal cual. Vos hablabas cuando comenzábamos la charla, esta situación que se da con el turismo, que es de renovación constante, ¿no? Con distintos planteos, desafíos, con la demanda también de, en este caso, los turistas, pero también vamos a decir, desde la carrera, la respuesta a las demandas que tienen quienes quieren estudiar turismo. Y digo esto ¿por qué? Porque tienen como objetivo incorporar una carrera intermedia, digo, y claramente tiene que ver con eso, con la salida laboral un poco antes de terminar una licenciatura, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros estamos en un proceso ahora de reforma de plan de estudio, estamos en la fase de diagnóstico. La idea es justamente poder llegar a un título intermedio. El título intermedio sería técnico universitario en turismo, y mantener la licenciatura claramente. La licenciatura no la perderíamos bajo ningún concepto, pero sí este título intermedio y quizás también la posibilidad de otorgar el título de guía a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el mundo también nos los está pidiendo, la demanda también de los estudiantes nos los está pidiendo, y después porque si vos analizás que tenés títulos intermedios y tenés una licenciatura, es mucho más factible ir haciendo esos pequeños tramos Claro, hasta llegar a eso, a la licenciatura, claro. que inclusive después te impulsa a hacer posgrados, ¿no? Hoy, por ejemplo, la realidad es que nuestros egresados nos están pidiendo asesoramiento en posgrados. Claro. Pero bueno, para eso hay que hacer todo un camino, pero también hay una realidad que el sujeto del aprendizaje ha cambiado mucho, que el mundo también está requiriendo profesionales como en un tiempo mucho más corto. Entonces, esta es una respuesta por parte de la universidad, por parte de la carrera, pero también hay una respuesta también que tiene que ser clara, que para llegar a una tecnicatura universitaria en turismo tenemos que hacer un buen diagnóstico y ver cuál va a ser el perfil de ese técnico, ¿no? Claro, y eso lleva un trabajo importante, digamos, Claro, ¿no? porque tenemos que ver el perfil de ese técnico en el contexto de Mendoza, ese perfil de ese técnico en el contexto contexto nacional, y también pensando, al ser una universidad nacional,
el alcance que va a tener a A nivel... nivel internacional, porque tal vez ese posgrado lo vas a decir hacerlo también en otra parte del mundo. Exactamente. Claro, O porque tenemos egresados que, por ejemplo, vienen de otra parte del mundo. vienen de otra parte del mundo o que ya están trabajando en otra parte del mundo. Tenemos, por ejemplo, alguna egresada que está en un crucero, por ejemplo, Claro, dando vueltas alrededor del mundo, y las herramientas que nosotros les damos, ya sea los idiomas, las Ujú. habilidades blandas, las capacitaciones que tienen constantemente, ¿no? A través de distintos espacios curriculares, son importantísimos, pero sobre todo la práctica, ¿no? Es una carrera que tiene una carga teórica importante, pero una carga práctica también importante. claro. No es una carrera endogámica que tiene puertas adentro, ¿no? Sino que es una carrera que tiene que salir al medio, tomar el contacto con el medio, y ese es nuestro gran desafío, ¿no? Bueno, Franco, ¿cómo aquellos que están interesados en conocer un poquito más de la carrera, cómo pueden conocerla? Bueno, ¿cómo pueden acercarse y conocernos? Primero que nada, saber que la carrera de turismo está en la Facultad de Filosofía y Letras, Ujú. dentro del círculo universitario, así que pueden acercarse a la Facultad de Filosofía y Letras. Nosotros nos ubicamos en el tercer piso, a la este. Siempre en la facultad los pueden orientar cómo llegar a alguno de nosotros para contactarnos. Y bueno, que sepan que turismo está presente en la UNCUYO, que turismo está dando respuesta y que turismo sigue creciendo, y la verdad que aplaudimos que tengamos una carrera tan estratégica como esta dentro de la universidad, ¿no? Muchísimas gracias, Franco. Gracias a vos, Claudia, ha sido un placer. La formación de profesionales que puedan responder a las demandas de un turismo externo e interno en constante cambio y crecimiento es fundamental para mejorar las propuestas, por un lado, y por el otro, para generar más opciones a la hora de ampliar la oferta educativa en nuestra provincia.